Los tiempos que vivimos actualmente se parecen mucho energéticamente y por consecuencia lógica, físicamente, a el tiempo en el cual ocurrió el último cataclismo de la Atlántida. Y asimismo, los cataclismos que hundieron a la antigua Lemuria y a la civilización que precedió tanto a Lemuria como a la Atlántida. Y esto se debe a que nos encontramos en estos momentos de la historia de la humanidad y del planeta Tierra en un final de ciclo. Y esto se trata de un final de ciclo que da el final a una civilización que ya llegó a su punto máximo, tanto de avance como de decrepitud. Estamos, por lo tanto, en la antesala de un nuevo ciclo de civilización y de una nueva humanidad. Quédate que en este video vamos a analizar y a explorar cómo se relaciona aquella época de la antigua Atlántida que dio lugar a la presente civilización adámica y cómo todos los eventos que ocurrían en ese entonces podemos relacionarlos con lo que ocurre en la humanidad de hoy. Esto con el ánimo de que tengamos la capacidad interna de discernir y posicionarnos en aquella parte de la población que hará parte de la nueva humanidad. Bienvenidos y bienvenidas a su canal de YouTube Conócete a ti mismo, un lugar donde exploramos no solamente sobre metafísica, sino también sobre cómo la ciencia de la metafísica nos permea en la vida diaria y de qué forma nos abre las puertas hacia mayores entendimientos. Para poder hablar del tema en cuestión, es importante ver un poquito de aquella historia oculta que, si bien no se encuentra en los grandes tratados de historia que conocemos actualmente en conjunto como humanidad, sí está en aquellos archivos que guardan inteligencias en las altas esferas y que han logrado ser descubiertos gracias a seres como Josefa Rosalía Luque Álvarez, de cuya obra vamos a hacer uso para poder hacer este video lo más claro posible. Aproximadamente en el año 8000 a.C., es decir, hace unos 10.000 años en el pasado, la Atlántida estaba viendo su último cataclismo. Este cataclismo fue producto de la efluvia energética y de los egregores que se acumularon en la atmósfera de aquel continente y que permearon el campo electromagnético de la Tierra, afectando las simientes de las placas tectónicas. A nivel energético, toda esa acumulación de energías densas y pesadas son las causantes muchas veces de movimientos telúricos de gran magnitud. Esto es obviamente que no ocurrió de un día para otro, sino que se venía acumulando de no solamente cientos, sino miles de años de error tras error, desacierto tras desacierto de aquella civilización que, si bien llegó a un punto muy alto en el nivel tecnológico, espiritual e incluso social, encontraron las formas, todas las huestes de la oscuridad, para entrar en el corazón de sus habitantes y procurar la degeneración de aquella magnífica civilización. La Atlántida, pues, veía cómo las últimas porciones de tierra de aquel vasto continente se hundían bajo las aguas aproximadamente en aquella época en la que les digo. Recordemos que en aquella época la Atlántida se unió porque la codicia, la avaricia, el egoísmo, el materialismo, el afán de que unas personas querer adueñarse
de los recursos que le pertenecían a todos, el acaparamiento y el no comprendernos los unos a nosotros como hermanos, fraguó guerras con los cuales muchas personas estaban de acuerdo porque pensaban que era lo correcto, y esto llevó a un karma colectivo impresionante que degeneró la maravillosa civilización atlante que el Mesías en sus encarnaciones como Anfión y Antulio quiso elevar, pero las humanidades se volvieron a dormir entre este materialismo de creerse separados los unos a los otros. Olvidaron a la presencia divina que habita dentro de ellos mismos y olvidaron que la unión con Dios no es de templos, no es de ir a ciertos lugares, no es de lo que diga, no, sino que es la unión con la misma divinidad que habita dentro de mí, a sí mismo, como habita dentro de ti. Porque es aquella divinidad lo que nos da a todos los seres la igualdad de condiciones ante los ojos de Dios. Y cuando se pierde aquella comprensión de que todos somos uno, parte de la unidad de la divinidad, porque por eso es que es Dios uno, es la unidad, se entra en el camino del egoísmo, en el camino del odio y por ende en el camino de la degeneración. Muchos de los habitantes de la Atlántida estaban de acuerdo con la guerra de unos países contra otros por la supuesta adquisición de algunos bienes supuestamente materiales, de algunos bienes de minería, de algunos bienes de lo que la tierra da como recursos naturales que suelen ser valiosos para todas las civilizaciones. Estas personas estaban de acuerdo con la generación de guerras y genocidios. Es ahí donde la degeneración entró en los corazones de las personas, porque cuando le dan cabida a la violencia internamente, le dan cabida al odio y le dan cabida al justificar la muerte de un hermano por supuestos argumentos válidos, entra la decrepitud de las civilizaciones. A esto súmese la bajeza moral a la que llegaron y el gran materialismo en el cual se durmieron. Todas estas cosas causaron como consecuencia natural, después de la catástrofe que provocó el hundimiento de las últimas porciones de tierra de la Atlántida, que muchos seres migraran hacia aquellos lados del mundo que todavía tenían tierras fértiles en las cuales poder subsistir. Es así como muchas de estas personas que hicieron caso de que iba a haber una catástrofe, migraron hacia lo que hoy conocemos como Asia Central. Para aquella época, el mapa del mundo que conocemos actualmente era muy diferente. Muchas de esas poblaciones se asentaron en lo que hoy conocemos como Egipto, en lo que hoy conocemos como Líbano, parte de Siria, Irán e Irak, además de Grecia y algunas partes de las montañas de lo que hoy conocemos como España. En esa remota época había surgido con mucha fuerza, como consecuencia de la degeneración reinante, una antigua organización espiritual conocida como los Coptas, los cuales no eran otra cosa que una ramificación de hacía muchos siglos de seres de altísima evolución que venían siguiendo al maestro Yahshua en sus sucesivas encarnaciones desde la antigua Lemuria, y que venían no solamente a predicar, como se suele entender, la metafísica pura que enseñaba el maestro y los conocimientos superiores del conocimiento del yo mismo, y por sobre todas las cosas el conocimiento de Dios en uno mismo, sino que además hacían obras que daban obras acordes a su ley. ¿Y cuál era la ley de los Coptas? Se preguntarán ustedes. La misma ley que nos ha enseñado el maestro encarnación tras encarnación. Ama al prójimo como a ti misma. El amor universal como la máxima de las enseñanzas del maestro Yahshua, desde su encarnación como Juno en la antigua Lemuria, luego como Numu en Lemuria igualmente, luego como el rey santo Anfión de Orozuma en la Atlántida y Antulio en la Atlántida. Para aquella época se acercaba nuevamente el nacimiento del Mesías en la nueva encarnación como Abel, hijo de Adamú y Evana.
Y esta organización de los coptas, que realmente merecen un video aparte, no me voy a extender mucho por motivo de lo que les quiero comunicar en este video, es diferente a la historia de los coptas, pero entiendan que hacía parte de una organización muy alta, la cual la componían seres de luz altísimos. Los coptas no ambicionaban poder, no ambicionaban riqueza, buscaban vidas que se apartaban del vulgo con todo el ruido, con todo el materialismo, se apartaban del egoísmo y buscaban apartarse de todo lo que hacía que los seres humanos se creyeran diferentes unos de otros. Buscaban resguardarse y refugiarse en el silencio de la divinidad que habita dentro de ellos, que habita dentro de uno mismo, para poder hacer la ley del amor divino aquí en la tierra. Y esto lo hacían por medio de obras. Eran entonces aquellos santuarios coptas, literalmente eran santuarios para todos aquellos desposeídos de la humanidad. Los enfermos, los ancianos, las mujeres que eran repudiadas en aquella época, que era una época horrible, no solamente para todos los humanos, sino para las mujeres especialmente, y buscaban sembrar el amor en aquellos despojos de humanidad. Habiendo explicado quiénes eran los coptas, entenderán que solamente dentro de una organización de tanta luz, de tanto amor y de tanta sabiduría podía encarnar el Mesías de este planeta nuevamente. Cuando eso ocurrió, los acontecimientos, tanto que se estaban fraguando desde las altas esferas como lo que se estaba fraguando en el plano físico, dieron la feliz casualidad o causalidad de que fueran los coptas quienes fueran los gobernantes de los pueblos donde se empezaba a gestar la nueva humanidad, que era una mezcla entre los atlantes que habían emigrado del continente producto de los cataclismos que hundieron dichas tierras. A su vez eran una mezcla de habitantes que hacía siglos atrás habían migrado a ese continente, al continente de lo que hoy en día es Asia Central, desde la antigua Lemuria, y mezclas de otras razas cuyo origen incluso se remonta a otros mundos, lo cual vamos a hablar más detalladamente en otros videos. Entonces sepan que esa zona que los coptas llegaron a gobernar, y no con mano de hierro, no con mano dura, no como emperadores o dictadores o reyes, sino como guías que velaban por la elevación espiritual, moral y material de aquellas comunidades. Son los territorios que hoy conocemos como Irán, Irak, Siria, Líbano, Palestina, Turquía, Egipto, Grecia, Arabia, entre otros países. En esa época el mar Mediterráneo no era el mismo de hoy en día, sino que era conocido como el Mar Grande. Así que daba vasto territorio, era el entorno perfecto para que la nueva humanidad naciera, la civilización adámica. Es así como los coptas instauraron una serie de 7 reformas, las cuales vamos a analizar a continuación para que vean qué relación existe entre lo que vivimos hoy en día y lo que se vivía en esa antigua época. Ahora, como yo ya les había explicado, podemos ver el estado en el cual se encontraba la humanidad, no solamente la desaparecida Atlántida bajo las aguas del océano que tomó su nombre, sino también aquella humanidad de pueblos y tribus que estaban regados por toda la zona que ya les expliqué de lo que hoy conocemos como Oriente Medio. Había muchísima degeneración, y es en esto, en la elevación interna, en la elevación espiritual de los habitantes, por lo que abogaron los coptas, no como organización religiosa, porque la religión era algo que ellos buscaron abolir, sino como una organización que se guiaba por el sentimiento divino de unidad con los hermanos y con el gran todo, con el sentimiento de unión con el amor divino y la práctica del amor divino de unos para con otros, así como le enseñó el maestro Yahshua. Yahshua en cada una de sus encarnaciones nunca dijo mataos los unos a los otros, como se ha venido haciendo y como se sigue haciendo y como mucha gente hoy en día sigue estando de acuerdo, así como estuvo de acuerdo en la Atlántida. Yahshua dijo amaos los unos a los otros, y esa fue siempre su consigna en todas sus encarnaciones.
ya empezamos a ver relaciones de la degeneración que había en la Atlántida y en aquellos pueblos con lo que hay hoy en día y cómo ese final de ciclo se está viendo presente. Bien, les voy a comentar cuáles fueron aquellas reformas que instauraron los coptas para la elevación de los pueblos y de esa nueva civilización que se erguía bajo su amoroso cuidado y bajo la protección de el Mesías en la encarnación de Abel. La primera ley instaurada por los coptas cuando comenzaron a gobernar aquellas tribus que buscaban unificar bajo la protección del Mesías como Abel para el nacimiento de esta nueva civilización adámica fue la abolición completa de la esclavitud. La premisa decía que ningún ser humano podía ser comprado o vendido y aquellas personas que poseyeran esclavos, fuera cual fuera su cantidad, debían cambiar esa condición de esclavitud por la de ser hombres y mujeres libres, y que si querían seguir gozando de aquella fuerza de trabajo debía ser no por medio de una relación de amo-esclavo, sino una relación de patrono y empleado. Es decir, que aquellas personas libres tenían la libertad de elegir si seguir trabajando con la misma persona o no y recibir un salario convenido. Para muchos de nosotros sonará, bueno, ¿eso qué relación tiene con la humanidad actual si la esclavitud como la se conocía en esa época ya no existe más? Podrán decir ustedes. Miren, si bien la esclavitud como en esa época estaba aceptada, es verdad que es algo que ya no se acepta de esa forma. Hoy en día muchas personas siguen creyendo que otras personas por su condición social, condición racial, condición nacionalidad, merecen estar en ciertas posiciones per se a esas condiciones, viendo que otras personas simplemente por otras condiciones económicas, sociales o culturales pueden estar en posiciones más elevadas. Es ahí donde estamos viendo una relación. Además, recordemos que los coptas buscaban una igualdad entre seres humanos, equidad. Obviamente, en aquella época esto despertó muchas revelaciones entre grandes caudillos que tenían infinidad de esclavos, que buscaban seguir esclavizándolos para ser ellos cada vez más poderosos y más ricos. Pero vuelvo y digo, los coptas estaban instaurando en la tierra la ley del amor divino, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es mejor una sociedad en la cual todos aportamos, todos construimos, en lugar de unos pocos que se posicionan arriba, querer oprimir a una gran mayoría que está abajo para que esos pocos arriba gocen de todos los privilegios de los cuales nunca van a trabajar? La segunda ley prohibía condenar a muerte o torturar a cualquier persona, sin antes ofrecerle la oportunidad de arrepentirse y regenerarse. Durante 20 meses debía realizar trabajos físicos y espirituales para procurar su transformación, independientemente de los crímenes que esa persona haya cometido, con la cual la sociedad creería que es merecedora de un castigo, pena de muerte o tortura física. Quiero que nos detengamos en este punto porque como colombiana siento que esto toca bastantes fibras de la historia moderna del mundo entero y también de mi amado país. Y es que cuántas personas hoy en día y en esa época creían que una persona por haber robado algo o por haber cometido un crimen como un asesinato o algo debía entonces merecer inmediatamente pena de muerte, castigos físicos, y toca aclarar que en esa época no existía algo conocido como la eutanasia o algo así. En esa época las penas de muerte eran apedreando a la gente, eran hundiéndolas en el agua, ahogándolas, quemándolas en la hoguera. Bueno, muchas formas bastante crueles. Y las humanidades pensaban que, bueno, es correcto, hágase justicia. Y es lo mismo que decían aquellas muchedumbres y es lo mismo que dicen las muchedumbres hoy en día. No, si este es un criminal porque robó, porque desvivió a alguien, merece la muerte, el castigo, el repudio. Y miren cómo era la ley de los coptas basándose en la enseñanza del maestro, una cosa espectacular que en muchos de nosotros nos cuesta comprenderlo, pero ellos decían, la ley
principal. ¿Saben qué significa la palabra Kobda? Extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas. Y eso incluía a cada ser humano. ¿Por qué los Kobdas prohibieron la pena de muerte y la pena de torturas físicas para los criminales? Porque ellos creían que todos los seres, sin excepción, y esto fue algo que nos enseñó el amado Mesías de este mundo, amad a Dios en todas las cosas y en todos los seres, entendiendo que Dios habita en todo y en todos. Entonces los Kobdas decían, en vez de hacer una justicia terrenal férrea, que lo único que va a hacer es generar más dolor, resentimiento y odio en aquel corazón que ya está, si es un crimen, aquel corazón ya está muy degenerado. Para seguirlo degenerando más, vamos a procurar no su degeneración, sino su regeneración. Entonces le daban la oportunidad a estas personas que sí eran delincuentes para que se regeneraran. Y de esto voy a hacer un podcast más adelante para contarles la historia de Carono o Abirón, gracias al amor del anciano Senio. Pero eso va a ser un tema para otro video. Por ahora quiero que se queden con la idea de que los Kobdas pensaban que todos los seres humanos, por provenir de Dios, porque no hay ningún ser humano que nazca de las tinieblas, ninguna criatura puede nacer de la oscuridad, puesto que la oscuridad no puede ser capaz de crear nada. Todos los seres y todas las criaturas hemos sido creadas a imagen y semejanza de Dios, porque todos venimos de Dios. Entonces los Kobdas, guiados por la enseñanza del maestro, pensaban que si regenerábamos a alguien que había desviado su camino, podríamos reintegrarlo a la fila de la luz. Y lo hicieron de forma magnífica con muchos seres. Y bueno, como ya les digo, les voy a contar la historia específica de Carono o Abirón con el viejito Senio para que vean que sí era posible. Ahora, extrapólenlo ustedes, miren lo que está pasando en Colombia. La gente quiere sangre, quiere justicia férrea. Si matan, matemos. Si hieren, hiramos. Si hacen... Y si damos la oportunidad de regenerar a aquellas personas que desviaron su camino para integrarlas al ámbito de la luz. La tercera consigna de los Kobdas prohibía la poligamia, es decir, el matrimonio de un hombre con muchas mujeres. Y establecía que el único matrimonio válido era aquel de un hombre con una mujer. Los Kobdas fueron los primeros feministas de la historia. Ellos y las Kobdas, porque no solamente habían hombres entre sus filas, sino mujeres espectaculares, como la matriarca Soliania, como la matriarca Valquiria de Kifauser, como Ada de Musur, que fue la esposa de Boindra, como Evana, muchas mujeres que a través de su ejemplo, de sus sacrificios y de su esfuerzo lograron elevar esa parte de humanidad y específicamente a las mujeres de aquella época. ¿Qué pasaba? En aquella época la poligamia era algo común practicado y era algo que se practicaba desde hacía muchos siglos atrás por lo mismo que les digo, la degeneración tan horrible en la que cayó la humanidad. Porque se pensaba que dentro de una perspectiva materialista, un hombre que poseyera muchas mujeres podía tener muchos hijos y esto se traducía en fuerza de trabajo que le iba a seguir proporcionando más a su riqueza. Es aquí donde vemos cómo el egoísmo y el materialismo guían la parte oscura de los humanos que se dejan llevar por esa oscuridad. Esta reforma elevó la condición de las mujeres a ser poseedoras de carta de libertad para aquellas que no querían seguir estando casadas con un hombre que ya tenía muchas mujeres, y las elevaba al puesto también de única esposa de su compañero. Esto realmente entabló muchas disputas en aquella época, pero como vuelvo y les digo, los Kobdas fueron los primeros revolucionarios de la historia. En esta época se siguen poniendo en duda muchos derechos de las mujeres y creo que el debate va por la misma cara. Podemos analizarlo desde esa perspectiva. Vamos con la cuarta ley. La cuarta ley me parece una de las más hermosas y indicaba
que los padres debían procurar el matrimonio de sus hijos durante la juventud, respetando siempre la libertad de elegir a su compañero o compañera. El objetivo de esto era fortalecer el hogar como base de una sociedad más equilibrada. Y es aquí donde yo también entro desde una postura muy crítica. Así como hay unas posturas que se van hacia un extremo hoy en día, hay otras que se van hacia el otro extremo. La familia, y los Cobdas lo sabían, es la base fundamental de la sociedad. Por eso el maestro Yahshua casi siempre llegó en hogares consolidados, con su madre y su padre amándose mucho, y esta encarnación de Abel no fue una excepción. Llegó de el núcleo familiar del amor entre Adamú y Evana, que fueron los seres que le dieron vida en su encarnación. Cuando la familia está fuerte, no desde la imposición, no desde minimizar los derechos de una parte por sobre los derechos de la otra, no porque las cosas tienen que ser de una forma, sino desde la libertad de amar y de buscarse uno mismo un compañero o una compañera que esté acorde con las expectativas internas que el corazón tiene, se crean familias fuertes. Y esa es la base de la sociedad. La quinta ley era algo que hoy en día está pasando bastante, y es algo que la quinta ley la podemos extrapolar fácilmente a cosas que ocurren hoy en día, y se van a dar cuenta a continuación. La quinta ley establecía que ningún jefe de tribu podía permitir que existieran personas muriendo de hambre o viviendo en extrema pobreza. Para evitar que en las aldeas hubieran pobres extremos o gente muriéndose de hambre, los Cobdas instauraron una ley que decía que cada aldea o poblado debía construir un granero público en el cual todas las familias que produjeran alimento depositaran acorde a sus cosechas un porcentaje ahí para poder, con base a ese granero público, alimentar a las personas que no podían valerse por sí mismas. Ancianos que ya no están aptos para el trabajo, y más que en esa época el trabajo físico y tener un cuerpo bien lo era todo, porque todo era físico, el trabajo era muy duro. Mujeres embarazadas o mujeres que hayan quedado mal pues después de algo, niños muy pequeñitos que fueran huérfanos o que no tuvieran quien los cuidara, personas enfermas, en fin, todas aquellas personas que hoy en día algunos líderes que no precisamente están del lado de la luz llamarían carga pública, eran precisamente aquellos que debían ser protegidos. ¿Por qué, dirán ustedes? ¿Por qué, si mi familia es próspera y está trabajando y yo estoy haciendo riqueza, por qué yo tengo que brindar un poquito de mi riqueza a dársela a personas que no están trabajando porque son unos flojos o perezosos? No, sino porque la ley de los Cobdas habla de la solidaridad. De eso se trata, el amar al prójimo como a uno mismo. Cuando todos los que generamos riqueza hacemos de un poco de esa riqueza para poder dárnoslas entre todos y entre todas las personas que no están aptas para poder trabajar, estamos haciendo una sociedad más equitativa en la cual cabemos todos. Porque sí, en esa época era mucho más cruel que ahora. Ahora hay medidas que son crueles, pero en esa época era mucho más. En esa época una persona enferma, un anciano que ya no estaba apto para trabajar, lo botaban de la aldea y a su suerte, y se moría casi siempre. Los niños huérfanos se morían casi siempre. Y ese tipo de cosas no podían seguir ocurriendo en una sociedad. Miren ustedes cómo si los coptas estuvieran en esta época instaurando ese tipo de leyes en la sociedad, serían llamados comunistas, socialistas y un montón de cosas, ¿no creen? Pero miren, vuelvo y digo, no se trata precisamente de que este es un lado y este es el otro. Se trata de encaminarnos y de saber discernir qué va con la luz. La sexta ley ordenaba que cuando un territorio ya no pudiera sostener a toda su población, aquellos caudillos dialogaran con todo el consejo de todas las tribus pues que estaban bajo el gobierno de los Cobdas para
poder redistribuir tierras despobladas de otros caudillos a aquellas personas que necesitaban tierras para poder trabajarlas. Vuelvo y digo, y esto se parece tanto a la historia que está viviendo Colombia, porque se cree que unas pocas personas pueden ser dueñas de cientos de hectáreas de tierras sin trabajarlas y sacarle provecho, viendo que hay cientos de miles de personas necesitando precisamente de tierras para poder subsistir. Los coptas idearon algo maravilloso, y es aquellos caudillos, jefes o poblaciones que tuvieran en demasía tierras que estuvieran despobladas sin uso, podían ser puestas a disposición de las personas que las necesitaran por medio de acuerdos en común para poder trabajar esa tierra. Así ganaban todos, porque si esa tierra se ponía a trabajar estaba generando riqueza para todo el conjunto. Vuelvo y digo, los coptas pensaban en la comunidad, en el conjunto. ¿Por qué? Porque Dios habita en todas las cosas, Dios habita en todos los seres. Dios no solamente habita en unos pocos que tienen sangre azul y herencia divina, no. Dios habita en todos los seres y todos merecemos las riquezas de Dios. Finalmente, la última ley es una de las más hermosas y es la séptima ley. Eliminaba los cultos idolátricos y las prácticas que degradaban la espiritualidad. Es decir, se abolían todo tipo de religiones que tenían cultos idólatras, ídolos, ya sea como figuras o ya sea como una persona que se paraba a promulgar la palabra de su credo, sino se eliminaban todos esos cultos religiosos, porque esos cultos religiosos, como yo ya les he dicho muchas veces, las religiones fueron creadas por la otra polaridad para adormecer a la gente en la ignorancia y hacerla no ver la realidad de que la divinidad no es otra cosa que la misma presencia divina de Dios que habita dentro de nosotros. Y ese Dios único te anima a ti, anima a las plantas, anima a mi perro, anima a todos los seres, porque Dios es la única fuerza viva que existe en el universo. Y cuando comprendemos eso y nos unimos a ese yo divino que habita en nosotros, es cuando echamos y dejamos a un lado el egoísmo, dejamos a un lado la avaricia, la codicia y todas aquellas cosas que nos separan de unos con otros. Cuando tú te unes a tu yo superior, a la divinidad que habita en ti, no necesitas de credos, no necesitas de religiones, no necesitas de sacerdotes, de pastores, de pitonisas, de nada de eso. Solamente necesitas la presencia de Dios que habita dentro tuyo y aprendes a verla en el interior de todos tus hermanos, como corresponde. Ahora bien, ya se darán cuenta de cuáles son aquellos discursos que estamos teniendo hoy en día que buscan que la humanidad siga sumida en la ignorancia, en la violencia, en las guerras, en el odio, en el hambre. ¿Y cuáles son algunos discursos que van más hacia el lado de la luz? Si bien hoy en día no existe ningún movimiento con la altura con la cual los coptas trabajaron, al menos movimientos sociales o políticos no existen, sí existen movimientos internos que están haciendo que los seres humanos despierten. Y es ahí donde yo quiero apelar a cada uno de ustedes. Si ustedes quieren hacer parte de la nueva humanidad, de este fin de ciclo que ya está terminando, por eso vamos a ver en los próximos años catástrofes naturales, ya está comenzando, guerras y cosas de todo tipo. Es importante estar preparados internamente, porque es interno realmente, para habitar aquella nueva humanidad cuando se presente el momento del rescate de la tierra, cuya información voy a dar para otro podcast. Pero quiero que se queden con esto. Aprendan a discernir. Estudien la obra de los coptas, estudien la obra de Josefa Rosalía Luque Álvarez y van a encontrar muchas respuestas de por qué civilizaciones como Lemuria, Atlántida y otras anteriores perecieron bajo su propio egoísmo y
¿Qué podemos hacer para que esta humanidad cada vez sean más personas las que no se autodestruyan, sino que puedan ser simientes de la nueva humanidad que está por venir? Así que dejo a su criterio y espero haber entrado en sus corazones y que la divina presencia de Dios les haya hecho discernir y entiendan cuáles son los caminos correctos y en qué debemos posicionarnos internamente en este presente momento. Gracias por haber escuchado este video, los quiero y las quiero un montón y nos vemos para una próxima entrega.